6.700 personas se divorciaron el año pasado en Uruguay. A eso hay que sumar las separaciones de parejas estables, sin papeles firmados, pero que en la práctica funcionan como matrimonios. Son procesos normales, comunes, parte de la vida, no necesariamente son un drama, pero cuando se vuelven complicados, más cuando hay niños y adolescentes de por medio, pueden resultar traumáticos. De esa realidad se nutre la serie teatral Audiencias, que está formada por 3 obras o capítulos. Estrenó el primero en mayo y actualmente tiene en cartel el segundo. El tercero llegará en agosto, siempre en el Teatro Victoria. En el primero, titulado La Jueza, la sala de audiencias de un juzgado de familia es escenario para reclamos, discusiones y momentos de alta tensión entre excónyuges, con los niños como parte intrínseca pero nunca presentes, representados por un abogado defensor. En el segundo, El padre y la madre, una madre recurre a la justicia para tratar de poder ver a sus hijas, dado que el padre no se lo permite. Y en el tercero, La niña, se pondrá el foco en un personaje que es mencionado y que aparece brevemente en los capítulos previos, una chica criada, institucionalizada, en las carencias del sistema. Audiencias es dirigida por Margarita Musto, fue creada por Ana Guevara e Inés Bortagaray y es una coproducción entre la Comedia Nacional y FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Son obras cortas, que enganchan, que tienen pequeños momentos de humor y un hilo conductor de drama y de dolor. Para llegar a estas historias que hilan los distintos capítulos, sus autoras se basaron en la investigación de Virginia Martínez y en las experiencias de la jueza Virginia Ginares. Para conocer más de ese detrás de escena tan cotidiano y tan doloroso a la vez, invitamos a las dos Virginias al estudio. ¿Qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, buen día, muchas gracias. Para diferenciar, les decía en la tanda antes de empezar, dado que esto es radio y quienes nos escuchan que le doy la palabra a Virginia y Virginia, podemos decir Virginia y doctora. Bien, sí, que no quiere decir nada, me tocaya, solamente para distinguirnos. Pero son Virginia Martínez, investigadora, profesora de historia. También me decía Ana Guevara, una de las creadoras, como que lo toman como parte, que como fueron 4, es un cuarteto de creación de la obra. Sí, bueno, las autoras... Las autoras firman ellas dos, pero como que la creación es conjunta también con la directora y contigo. Sí, hicimos un equipo donde cada una tiene su rol y las 4 a su vez hemos hecho un todo. Bien, y Virginia Ginares, la doctora Ginares, jueza de familia, ahora jueza en lo civil. Exacto. Pero durante el proceso de trabajo de investigación, ahí estabas en familia. Estaba todavía en familia y ellas fueron venían a tus audiencias, ¿verdad? Como que formaste también parte de ese proceso como una asesora. Exactamente, sin darme cuenta que estaba en ese proceso. Claro, porque llevó años, ¿no? Empiezan antes de la pandemia a trabajar. Sí, empezamos antes de la pandemia porque originalmente el primer formato pensado y deseado era la de una serie para televisión o para alguna plataforma, y así encaramos la investigación. El trabajo de campo en ese momento tenía esa intención que después, bueno... Sí, demoras comunes en el proceso audiovisual. Sí, más que demoras, dificultades para conseguir el financiamiento, y Margarita Musto finalmente dijo, bueno, hagamos una obra de teatro, y con la singularidad, la originalidad de mantener la estructura seriada, que fueran capítulos, lo cual no es habitual en el teatro. No, claro. Pero funciona. El sábado pasado hicieron como una excepción de pusieron las dos obras, la primera y la segunda. Se va a hacer estos pequeños... como enganches para el que no las vio. Ahí está, porque además como son obras cortas, lo admite, con esfuerzo de los actores, por supuesto, pero bueno, con el talento y la dedicación que tienen sale... Pues es el mismo elenco. Es el mismo elenco. No se requiere haber visto la anterior para ver la segunda, no. son independientes, pero sirve. Todas tienen, como decías vos, un hilo conductor, que es el de las audiencias en juzgado de familia, adultos peleándose entre sí y peleándose por los niños, pero son independientes. Empieza y termina cada capítulo, hay un enganche al final de cada capítulo que presenta de alguna manera algo del capítulo siguiente, pero son unitarios y se ven de principio a fin sin necesidad de haber visto el anterior o estar obligado a ver el siguiente. El interés nace de Margarita Musto, ¿no? Que ella lee una novela de Ian McEwan, sí. La ley del menor. McEwan, nunca supe bien cómo pronunciarlo. Sí. La ley del menor se llama la novela, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Sí, Margarita es una, es una gran lectora, pero en particular de este autor inglés, que no pronuncio para no tener la misma dificultad que vos.
porque yo tampoco tengo clara bien la pronunciación. Pero es conocido, autor de Expiación de Siete Pecados, Amor por ejemplo. Perdurable, Sábado, es un gran escritor. Y quedó, bueno, ella lo sigue a él, a su obra, y La Ley del Menor trata sobre una jueza de familia también que tiene casos difíciles para resolver en un momento particular sentimental de su vida, una crisis matrimonial. Y no me lo plantea, y ahí damos con Virginia Ginares, la jueza, pero también la investigación. Bueno, lo primero es esto: queríamos hacer una obra de ficción, pero con un arraigo fuerte en la realidad. Y en la realidad uruguaya, porque la ley siempre tiene diferencias, ¿no? Bueno, cuando conocimos a Virginia le pasamos el libro y claro, entre la jueza británica y la uruguaya hay una diferencia. Sí, no solo de pronunciación. Claro. Pero bueno, decía que tiene un arraigo fuerte en la realidad, y empezamos a asistir a audiencias, pero no solamente a asistir a audiencias, sino también a entrevistar abogados defensores de niños y niñas, bueno, a tomar contacto con los expedientes, y el asesoramiento de Virginia, que fue sobre todo explicarnos, enseñarnos a entender cómo funcionaba ese proceso, pero mucho más, porque Virginia es de de un talento y de una perspicacia que nos hizo comprender en qué situación están los personajes, digamos, aunque en la realidad no son personajes, pero nosotros estábamos buscando personajes. Entonces, porque la investigación era la realidad para transformarla en ficción. ¿Y en esa investigación entrevistaron padres y madres afectados? No entrevistamos, pero vimos muchas audiencias. Vimos las audiencias. Pues son públicas y se puede Son pasar. públicas, sí. Cuando íbamos, estaba claro que nosotros estábamos allí para hacer un trabajo. No estábamos en un rinconcito mirando y tomando apuntes, que no es solamente de lo que se dice, sino de la actitud corporal y de lo que pasa afuera. Ese es otro mundo. En la sala de espera de la audiencia se juegan pasiones también, lealtades a una parte o la otra. Hubo momentos que nos parecían medio como una hinchada. Y bueno, ese mundo también lo vimos. Y el exterior del juzgado también, donde hasta encontramos una vez, me acuerdo que había un hombre encadenado, carteles. Bueno, fue para nosotras. Rápidamente se incorporaron Inés Bortagaray y Anita Guevara. Sí, Inés, probablemente la guionista de cine en Uruguay. No sé si hay otra que se identifique como puramente guionista. Y novelista también, por supuesto. Sí. Y Ana, directora de cine. Directora de cine. Las dos, ellas son las que han trabajado en los libretos, los guiones teatrales, y rápidamente las cuatro empezamos a asistir a las audiencias y a meternos en ese mundo que es de una guerra subterránea que no ves. Venís caminando por Paraguay, ¿no? Y te parece todo normal, te bajas del ómnibus y te metés en ese mundo que es muy inquietante. La verdad que nosotros salíamos conmovidas y a su vez admiradas, en particular por el trabajo de Virginia Ginares, pero también de las defensoras, de la asistente, de las actuarias, un mundo además donde vimos muchas mujeres tejiendo para surcir lo que los adultos no sabemos cómo arreglar cuando se rompe el amor, ¿no? Ahí hay una cantidad de historias, ¿no? Pues si bien el segundo capítulo, si no me equivoco, es centrado solo en la historia de esta mujer, que pelea por poder ver a sus hijas. El primero son una cantidad de historias hiladas, ¿no? Sí, son varias audiencias que también hay. Lo que hila ahí es la jueza. La jueza, sí. También el primer capítulo, o sea, los niños están siempre. Están y no están. Están y no están. No hay ningún niño en escena, pero son el centro del debate, de los amores, de los desamores, y la idea era que estuvieran muy presentes, no perder de vista que ellos están en el centro,
Y el primero, sobre todo, tiene que ver con ese día a día de la audiencia, ¿no? Una audiencia tras de la otra, y casos absolutamente, algunos, bueno, disparatados, ¿no? De dependencia entre padre y madre, pero y un aparato del Estado y del Poder Judicial que resuelve y no resuelve a la vez. Sí, y que va más allá de la ley, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. Sí. A ti, doctora, ¿cómo te cayó la idea de llevar esto a la ficción, tus experiencias? Me aclaraba Ana, que fue con la que charlé también, Ana Guevara, que la jueza de la obra no sos tú, pero que tiene mucho de lo que vieron en tus audiencias, ¿no? Sí, para bien y para mal. O sea, cuando yo las recibí, que fue, digamos, las audiencias son públicas, era algo que tú preguntabas y sí, son públicas, pero no tenemos la cultura de ir a ver audiencias. Así que bueno, cuando ellas dijeron que querían ver audiencias, me pareció alocado, digamos, como una cosa, un interés raro, pero fue muy interesante también. Y vas a tener a alguien evaluándote. Exacto, yo al principio estaba creo que un poco más dura y después es imposible, o sea, uno vuelve a su forma de trabajar. Y claro, cuando yo fui a ver la obra, el capítulo 1, y veo frases dichas ahí, a mí me emocionó, porque digo, si para gente que está en el mundo de la cultura y de la creación eso era rescatable, bueno, tal vez cumplió con la finalidad en audiencia que era ser gráfico. Porque hay varios mundos en el conflicto. Es decir, está el conflicto de las personas que se lo plantearon a sus abogados, está la puesta en escena que se hace, por decirlo de alguna manera, entre abogados, jueces y demás operadores, y está lo que se va generando dentro de la audiencia, porque yo siempre lo decía, yo no conozco a las personas, ningún juez conoce a las personas cuando están bien, las conocemos cuando tienen el problema. Pero ellos ya se conocen de antes, entonces tal vez una palabra que dice la señora al señor despierta en él un enojo porque es algo que rememora un momento entre ellos del pasado. Sí, es un historial de conflictos. Exacto. A mí eso no me va a generar nada, ningún problema, y tal vez me parece nimio, me parece un problema absolutamente menor. Pero para el que lo está viviendo es un drama. Es que sí, hablábamos recién antes de empezar la entrevista, como en los divorcios, la mayoría de la gente se divorcia por riñas y disputas porque es lo más rápido, sí. Pero muchas veces no, en realidad están en buenos términos. Ahora, cuando vienen a ver la tenencia de un hijo, difícil que sean buenos términos, ¿no? Si tienen que judicializarlo es que hay algún problema. Es que yo no tengo idea, por eso digo, reitero, no conozco a la gente cuando se lleva bien. Porque hay muchas más personas que se separan y resuelven sus problemas en su casa o con sus familias o con el auxilio de amigos, o a veces las nuevas parejas tienden a fortalecer esa familia desmembrada o desarmada. Pero si cualquier cuestión del exterior o propia de las personas interfiere, vos tenés un caldo de cultivo ahí muy fuerte para que se multiplique la discusión. Entonces, aquella discusión que tuvimos porque no lavabas los platos, ahora se le va a sumar, ya te voy a poner un título, vos no servís para nada, no, porque sumo la de los platos con la discusión de hoy porque llegaron tarde a la escuela. Te estoy inventando una historia. Sí, pero normal. Entonces, cuando van al juzgado, todo eso salta. Entonces, escuchás a una persona que te dice, no lavaba los platos, sí, pero llega tarde a la escuela. Y vos decís, pero ¿cuál es el...? A ver, vamos a hilar fino, a ver cuál es el problema en realidad. Terminás haciendo de terapeuta de pareja en algún punto. Tú sabes que yo no me quiero meter en otras profesiones, pero tuve que hacer un curso de 1 año sobre psiquiatría en el conflicto, cómo intervenir en el conflicto, que me sirvió muchísimo para entender que en el conflicto hay que ver una oportunidad detrás del problema. Entonces, por eso a veces en las audiencias, y ellas me lo destacan y se los agradezco enormemente, que había preguntas o intervenciones que no eran jurídicas, pero a veces necesitaba sacar a las personas de la discusión de los platos o la llegada tarde a la escuela para poner el ojo en cuál es el problema realmente. Y ahí es difícil, porque si el problema es el desamor, no hay poder judicial que lo arregle. Si uno sigue enamorado del otro y se están separando, no hay ley que resuelva eso. Es decir, es un proceso personal.
pero el juzgado no puede generarle, yo qué sé, al que ya viene golpeado por la vida no le podemos pegar en el piso, ¿no? El que viene descreído, por lo menos tenés que tener la ilusión de que crea en el sistema judicial. Porque si no va a ser como la prueba del 9, o sea, todo me sale mal y voy al juzgado y todavía me va peor. Ahí la jueza es Pelusa Vidal, ¿no? Sí, la Pelusa actriz, Vidal. que está bárbara en el papel. Divina. Y ella, lo que dice la jueza es como momentos de máxima tensión y plantea cómo se conocieron, ¿no? Como buscando sacar del momento actual y llevarlos a un momento lindo, ¿no? Sí. En parejas que muchas veces hay un momento en la primera obra que no se llega a la violencia, pero hay máxima tensión, ¿no? Que el padre se para y es como, hasta la jueza hace como, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Se viven momentos así de máxima tensión en un juzgado familiar? Sí, se viven y además con los años, porque yo ya no me cocino ni en olla a presión, ¿no? Ni en el primero ni en el segundo hervor, no, ya no me cocino en nada. Pero ya vas tratando de leer lo que está pasando, porque no podés dejar que suba. Ni que se genere un conflicto fuera. Por ejemplo, puede pasar que un niño me cuente algo o le cuente algo a su defensor que no quiere que sepan sus padres. Y eso tenés que introducirlo al expediente sin que se sepa que viene de parte del niño. Porque si no, le quito, ¿entendés? Le quito el apoyo, lo dejo solo. Entonces a veces los niños entraban con su abogado y decían, yo quiero tal cosa. Que en la segunda obra en el segundo capítulo está, yo quiero una pijamada. Eso en el mundo adulto no se ve como importante. Ahora, yo no puedo vender a ese niño diciendo, ustedes tienen, porque de la única manera que yo me pude enterar es a través del niño. Entonces también hay que tener cuidado en la audiencia de lo que uno trasiega de una parte a la otra para que el conflicto no se replique después. Porque también hay gente que va y es muy cínica y se comporta perfectamente y saca de quicio al otro, y en la realidad de la vida tal vez los papeles son distintos. Bueno, eso se veía muy claramente en las audiencias porque nosotras teníamos, lo veías en la conducta, que la audiencia no deja de ser una escena donde todos están desempeñando un papel, y está él o la, aunque quizá quien haga un estudio más pormenorizado pueda distinguir las conductas femeninas de las masculinas, pero a veces también pueden cambiar los roles. El que quiere ser controlado, parecer sensato para dejar al otro como el desmelenado, ¿no? El respaldo en el abogado. Nosotros mirábamos mucho todo, porque bueno, como se trataba de construir una ficción, todo lo que es la actitud corporal, incluso cosas que al principio nos llamaban la atención, como la jueza le dice a una parte al fin de la audiencia que se quede y a la otra, bueno, usted puede salir, como tratando de evitar un encuentro fuera de la escena que pudiera ser conflictivo. Pero hay claramente un desempeño de todos con la actitud de personaje, que es un desempeño social buscando la mejor imagen para sus intereses. Algunos después, bueno, se quiebran, ¿no? En las audiencias también, más las mujeres que los hombres, me parece. Además, sigue siendo, la recarga sigue siendo en la madre, en las figuras femeninas de cuidado. Entonces hay muchos procesos donde a veces ni siquiera hay dos personas discutiendo y el conflicto está igual. Por decir algo, en una pensión alimenticia, que el conflicto en principio no es con el niño, sino que es entre los adultos. El progenitor que no vive con el niño y ni siquiera comparece al proceso, no sabes cómo interpretarlo, si es que no le importa nada o si es que al contrario quiere facilitar el trámite para que la pensión termine rápido, pero no colabora con el proceso, o tal vez no tenía dinero para buscar un abogado y tal vez no tuvo la suficiente conducta para salir a buscar un consultorio, pero en realidad no sabes lo que está pasando. Como jueza yo me quedo con todas esas preguntas. ¿Hay papá? ¿Estará cumpliendo su rol? ¿O hay mamá, ¿no? Dependiendo con quién viva el niño. Es decir, los niños aparecen aunque tú no los tengas en audiencia. O por lo menos para mí resultó mucho más útil mi función cuando me empecé a concentrar más en los niños que en los adultos. Porque hay cuestiones que
que no las voy a poder solucionar, ningún juez va a poder resolver, que son personas que en realidad tal vez no debieron haberse conocido. O sea, hay veces que vas en contra de los intereses de incluso capaz de los dos progenitores, porque decís, esto es lo mejor para el niño. Claro, o por lo menos establecer reglas de conducta dentro de la familia. Por ejemplo, a ningún niño le gusta que le hablen mal de su papá o de su mamá. Entonces, a veces en una audiencia lo único que lograste es, por favor, no hablen mal de ustedes. Y vos decís, el juicio es por las visitas, no avanzamos ni 3 milímetros. Pero por lo menos lograste. Pero bueno, pero vamos a establecer una regla de juego que es, mientras esté interviniendo el Poder Judicial, ustedes hablan a través de sus abogados. No hablan con el niño, sus abogados no hablan con los niños y ustedes no hablan mal del uno o el otro. En algún proceso llegué a establecer el cuaderno viajero, aunque no lo puedas creer, para que se dijeran las cosas en un cuaderno. Es que ahí aparece algo que porque el tema tenencia compartida ha sido polémico en estos últimos años, o ha sido polémico porque ha estado en la agenda, mejor dicho, que un tema del que se habla a veces es que como tal, el padre o la madre le llena la cabeza al niño, ¿no? Contra mí. O sea, eso es una cosa que estás planteando ahí, o sea, sí. Evitar pero ese además, tipo de situación. Hay comentarios, es decir, que se hacen muy grandes. El segundo capítulo lo plantea muy bien, que todos nos vamos a quedar con la duda de qué fue exactamente lo que sucedió. Claro, y no lo vamos a revelar porque es lo más interesante, creo, del segundo capítulo, pero esa está madre muy bien planteado. Sí, está perfecto. Esa madre que está buscando recuperar contacto con sus hijas, reconoce que pasó algo, hubo un incidente que es en el que el padre se escuda para decir, yo no quiero que mis hijas estén con ella. Y no sabes hasta qué punto está exagerando, quién tiene razón, ¿no? Exactamente. Porque vos estás desde los ojos de la audiencia. Entonces tal vez el niño dijo algo tan intrascendente como nos levantamos tarde y al final, no sé, no había yogur y tomamos Coca-Cola y había pizza y no sé qué. Ahora, ¿no? Vos podés tomarlo de otra vez el mismo desprolijo de toda la vida, ¿no? O lo podés tomar, bueno, son cosas que pasó estando con su papá y se divirtieron y está bien y es una extra. Depende de cómo tú manejes esa información. Ahora, si el niño sabe que cada cosa que dice va a terminar generando una audiencia, lo que vas a terminar logrando es un niño que no dice nada. Y después vienen los informes de otros lugares donde te dicen problemas de conducta, no se concentra, no presta atención. Y claro, es que está en medio de un campo de guerra y él es el botín. Ahí una de las cosas que nosotros descubrimos en el trabajo es que no teníamos idea el rol del defensor de los niños. Bueno, eso iba a decir, que aparece ahí. Sí, porque... Sentado siempre al fondo. Sí, pero además, bueno, en particular trabajamos con una defensora. Entrevistamos muchas veces a una defensora que me parece que hace un trabajo ejemplar. Cómo sigue los casos, porque además estos casos a veces son años, ¿no es? Sí. Sea, la audiencia es una instancia, pero se pueden prolongar por años. Y bueno, cómo siguen los casos de los niños, cómo los atienden, cómo los contienen. Nos sorprendió mucho en la investigación que, por ejemplo, cuando no hay acuerdo para los lugares de visita, el lugar más elegido para llevar al niño es el shopping, como institución. Un lugar neutral, lleno de gente, además, que no va a pasar nada. Entonces ahí concurren los niños, que me parece una alegoría de nuestra sociedad. Pero bueno, esa otra pata que es la del defensor, que está también presente en los capítulos, que es un auxiliar muy importante, ¿no? Sumamente importante. Y que tiene que estar calificado. Porque no... A ver, hay una idea como que en familia es una materia como de segunda. Pero te hago una pregunta antes de hablar de eso. ¿Siempre tiene que haber un defensor del niño? Sí. Desde la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional, digamos, hasta las leyes nacionales, en todos los asuntos que involucre al niño. Por eso yo decía, en el conflicto de pensión alimenticia, en principio, el problema es entre quienes mantienen, entonces ahí
no nombramos defensor porque encarece el proceso, porque hay un adicional de honorarios o un servicio gratuito que tiene que prestarse. Pero en la etapa de discutir la tenencia o régimen de visitas. Pero cuando refiere directamente dónde va, con quién va a vivir, si pierde o no la pensión, la patria potestad, si vive, si visita, ahí va a precisar un abogado pero no puede ser cualquier abogado. No es que te quedó libre y bueno, total es un niño, porque son los clientes entre comillas, más difíciles, porque te puede tocar como defendido un bebé. Y entonces no tenés el cliente habitual que se sienta y dice, me quiero divorciar y quiero recuperar esto y no quiero verla nunca más, ¿no? Eso, acá no, el cliente llora, pide teta. O te puede tocar un adolescente conflictuado. O que no quiere hablar. Claro. ¿Entendés? Que no quiere saber de nada. Que te va a contestar cualquier cosa y que necesita desafiar hasta la jueza. Por ejemplo, cuando el niño te dice, no quiero ver a fulano o a mengana. Y vos en algún momento ejercés ese poder de intentar convencer al niño que podría estar bueno tener, niño, niña o adolescente, tener contacto con el otro progenitor. Y cuando su voluntad está firme, después analizaremos si hubo manipulación de alguien. Pero ahí tenés, lo primero que hay que ver no es una persona menor de edad que está desafiando el poder. Lo primero que hay que ver es que hay una persona menor de edad sufriendo algo que no debería sufrir otra persona, que es tener que estar definiendo todo el tiempo con quién va a estar de sus afectos. Imagínate que yo todo el tiempo te esté preguntando, ¿hoy con quién te vas? No, ¿por qué no te venís conmigo mejor? No vayas con ella, sí, que es una historiadora. Incluso siendo adulto, cuando uno tiene los padres separados, es un motivo de conflicto. ¿A dónde vamos los domingos? Bueno, por eso. Imagínate cuando sos niño. Exacto. ¿Con quién voy a vivir? Entonces el defensor toma ese rol de poder analizar más, hablar con sus colegas, hablar con su cliente y ahí plantearte cuál es la voluntad del niño. Que puede venirte con una idea total, ¿no? Su respuesta es, él no quiere pijamadas. Si vos decís, esto no está en ninguna parte del código, no estaba en el proceso, pero es lo que quiere. Le voy a proponer hacer una breve pausa y a la vuelta conversamos un poco más sobre este rol, moverse dentro de una ley que es muy rígida y que como estamos comentando fuera de micrófonos, a veces demasiado. Demasiado. ¿No? Volvemos a la entrevista que estábamos haciendo recién. Estamos conversando con la investigadora Virginia Martínez, parte del equipo creador de la serie teatral Audiencias. ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Le dicen obra o serie teatral así? No, obra. Obra. Sí, es una son serie, 3 obras, sí, pero están vinculadas. Decíamos, son independientes, pero están vinculadas. Están vinculadas temáticamente, pero se ven en forma independiente. Pero serie teatral queda copado. Sí, es copado, pero capaz que porque hace tanto que estamos trabajando que ya hablamos de la obra o del capítulo. Y también con la doctora Virginia Ginares, jueza en lo civil hoy en día, pero que trabajaste ¿cuánto tiempo en familia? 5 años. 5 años. Sí. Debe ser por lo que estás contando, todas estas experiencias duras, ¿no? Yo hago la comparación como con la gente que trabaja en medicina, en los CTI, ¿no? Que en algún punto se tienen que mover porque debe ser de muy... en algún punto tiene un peso emocional. Y hay colegas que están, colegas me refiero a todo el equipo, no solo juezas y jueces, sino también los receptores. Le mando un especial saludo a Janet, que era mi receptora en ese momento. Pasamos mucho estrés, porque además yo no salgo de un palacio, ¿entendés? Yo no estaba en una cama de un colchón de plumas y me vienen a ayudar a vestirme y me voy al palacio a resolver. Yo estoy en mi casa, hago mandados, tengo que cocinar, un hijo que pierde un examen, o el amor o el desamor de los hijos, o se te enferman los padres y vos tenés que ir a trabajar igual. No estoy diciendo nada con esto porque a todos le pasa lo mismo. Tú también vendrás a la radio en días que no tenés el mejor espíritu. Pero después que estás en audiencia, no puede haber un menos, ¿entendés? La jueza menos 20% porque hoy vengo con la batería baja. Porque cada caso que va a entrar, y por eso el primer capítulo yo salí llorando porque no podía creer, sí lo puedo creer, porque son unas creadoras, estas mujeres son impresionantes, cómo tomaron de aquello aburrido, jurídico y coso,
para armar eso y dar la sensación del agobio, porque yo creo que sí, del primer capítulo... Es eso que es uno atrás del otro. Uno atrás del otro, porque no tenés tiempo. Porque vas a tomar audiencias a toda hora y te va a venir el grave, el que de afuera se ve como grave, porque para la persona son todos importantes. Y el que es menor, ¿entendés? Todo mezclado. Y te exige una preparación especial. Por eso yo decía, está visto como una materia de segunda, como que cualquiera podría ejercer en esta materia. Y no es así. En familia, sí. En familia. No es así. Porque... es que es como lo cotidiano. Claro. Pero tenés que buscar lo humano en estos agujeros de la ley. Exactamente, y a su vez buscar dentro de lo que ellos te cuentan qué se aplica a la ley. Porque el objetivo está puesto, por lo menos es ese, hasta desde la escuela judicial, porque soy docente allí, lo que se busca es, bueno, el ojo sobre las personas más vulnerables. Y los menores de edad, las personas menores de edad son de los más vulnerables. Porque no puedes salir a trabajar, no te vas a alquilar no te vas a ir a vivir solo. Si no tenés un adulto o una institución que te ampare, no tenés a nadie, no tenés movilidad de ninguna especie, no podés autoabastecerte. Entonces, desde esa perspectiva son los más dependientes y vulnerables. Pero eso de estar viendo constantemente dolor, o te aleja, te quema, y está todo el síndrome, ¿no? del quemado, del burnout, de que Sí, vos decís, bueno, haciendo medio como robot las cosas. Más distancia, ¿no? O sea, no me interesa, eso no me interesa, vinieron a divorciar, chimpum, fuera. O te terminás amargando mucho. Yo pasé por todos los temas, ¿no? A veces decir, esta semana no me va a llegar nada al corazón, y el martes ya estaba llorando, ¿no? Los miércoles eran los días divertidos porque eran los días de divorcio. Yo le decía, era como el día de afloje, porque ese día no podía pasar nada tan complicado. Pero sí, ahora, cuando tenés equipo, vos tenés abogados que van por los adultos que saben de familia. Tenés un defensor del niño que se entrevistó con su cliente y sabe lo que quiere. Te mandaron los informes correctos, tú tenés como un plan de trabajo mucho más claro. Pero cualquier cosa que se altere, porque los abogados no están capacitados, especializados en eso, porque no hubo contacto entre el defensor y el niño, porque los padres siguen sin madurar en su relación, o porque yo ese día voy que no me importa nada, porque yo también tengo que ver en esa puesta en escena, vos vas a tener un resultado totalmente distinto. Por eso es tan exigente. No hay dinero, pero está el futuro del país ahí. ¿Entendés? O sea, todos los niños, niñas y adolescentes que pasan por el sistema de justicia son nuestros futuros médicos tratantes, la persona que te va a cortar el pasto, el que te va a atender en un local de pagos, el que te va a abrir la puerta en el cine. O sea, todo lo que nosotros imaginamos del futuro está pasando por los juzgados. Entonces, por lo menos su pasaje tendría que hacerlo creer en el sistema. Porque si no crees en las leyes que nos hemos dado, si no crees en nada de eso, tu vida es un desastre. Tenés 7, 8 años, tus padres se separan, viven peleándose, hay discusiones y todavía vas a un juzgado al que te tratan mal. Entonces, después pedile que crean en qué. ¿En qué? Si nadie ni nada los ha protegido. Vos mencionás un factor ahí que es el dinero, ¿no? Que la famosa falta de presupuesto del Poder Judicial. Específicamente en familia, eso también, porque se habla más capaz de lo penal, pero del tema de los fiscales, que le falte. En familia también se ve esa falta de. Lo que pasa es que tenés adicionalmente, dependés de un montón de soportes públicos, que son, por ejemplo, si tú precisas un equipo técnico que te asesore en materia psicológica o en materia de trabajo social. Los equipos están también desbordados. Entonces, estás trabajando un régimen de visitas si querés un informe para ver cómo se están desarrollando en el domicilio, qué es lo que está sucediendo. En realidad yo no preciso el informe para dentro de 6 meses. Yo preciso que el primer domingo que haya, o el primer fin de semana, o vacaciones que haya, alguien me informe cómo fue el contacto. Pero yo pedirle eso urgente a un equipo técnico es imposible, porque están saturados. Entonces, yo no sé manejar presupuesto, nunca me dediqué a eso, ni lo estudié, ni nada, pero
parecería, por lo menos visto de afuera, que si en esa primera línea de atención, sea en salud, en educación, en justicia, el ojo está puesto en los niños, niñas y adolescentes, tal vez estemos salvando las generaciones que vienen. Tal vez haya personas a las que no pudimos ayudar, no pudimos sacar adelante, no le pudimos dar una mano. Pudimos, digo, no jueces, sociedad me estoy hablando. Sí, sí, sí. Pero bueno, concentrémonos en las generaciones que vienen y brindémosle por lo menos un servicio de justicia que los atienda bien. Pero algo que comentábamos fuera de micrófono era cómo en familia pasa, particularmente en divorcios, que la gente se divorcia por riñas y disputas, decíamos, esto creo que lo comentamos mismo al aire, porque es más rápido, porque el divorcio por mutuo consentimiento es larguísimo, es como un año. Sí. Pues son 3 audiencias divididas por 3 meses, Sí. y la primera ya te la dan con fecha desde que presentás el escrito para adelante, no es que te la dan al toque, porque calculo que hay agenda. Sí. Entonces mucha gente elige como la vía express. De hecho, es un mínimo. Creo que ayer veía las cifras de 6.000 y pico de divorcios del año pasado. Creo que eran 120 por mutuo consentimiento y 4.000 y pico por riñas y disputas. Y no es porque todo el mundo se pelee, sino porque dicen, bueno, esta es la vía más rápida. El tema es que para hacer eso tenés que llevar testigos que prueben que hay riñas y disputas. Y como que está medio, esto lo he leído, como que está medio aceptado que los testigos van a mentir. Y como que todo el mundo sabe, y porque es la vía más rápida. Y como que está aceptado que va a ser así. Y es insólito que esté aceptado que se vaya a mentir en un juzgado, Sí. porque simplemente es la vía más rápida y, en fin, el juez le va a preguntar, ¿usted vio? Sí, está bien, firme. Mientras que las audiencias por mutuo consentimiento, que son tan largas y demás, duran 1 minuto. Entrás y el juez te dice, ¿viene a divorciarse? Sí, ¿está de acuerdo? Sí, perfecto, firme. Sí. Entonces es como, ¿no debería simplificarse eso para ahorrar también? Ahorrar el tiempo de los jueces. Hay otro divorcio, digamos, que es el de sola voluntad, que demora mucho más tiempo. Y digamos, no hay tantos requisitos para casarse, que yo creo que ahí ya tendríamos que tener más requisitos y preguntar, ¿realmente se quieren casar? Venga dentro de 3 meses y se me lo vuelve a contar. Hay que por ahí intentar, podría ser una buena idea, limpiar en el buen sentido procesos que no son tan necesarios o facilitar de alguna manera que recargue menos el sistema, ese tipo de cosas. Porque después ese mismo juez que está con mantiene su voluntad de divorciarse, sí, bueno, firme acá y viene en tal fecha, atrás tiene 5 expedientes por visita, 6 de sucesiones complicadas, la tenencia, pérdida de patria potestad, adopción, taca. Entonces tal vez también para el sistema judicial sea necesario que donde no hay conflictos se faciliten las vías de solución de problemas. Creo que sí, que es bien interesante lo que estás planteando. Virginia, ustedes, recién la doctora Virginia mencionaba, como elogiaba, ¿no?, el trabajo para sacar de esa maraña de problemas y audiencias y demás, que no sé cuántas audiencias habrán visto ustedes en esos años. No me acuerdo, pero fueron muchas. Además, enseguida que al principio empezamos Margarita y yo, pero después se incorporaron Ana e Inés y íbamos indistintamente, a veces íbamos 2 o 3, o sea que en total entre las 4 juntamos una cantidad, además de las entrevistas y de la lectura de expedientes. La masa del trabajo de campo fue durante mucho tiempo, además. Y fue muy difícil llegar a eso que destaca la jueza, o sea, bueno, lograr encontrar las historias entre ese universo. No, es que la realidad ofrece una cantidad de ejemplos. Yo creo que el trabajo ahí más importante fue, por un lado, que tuviera ese arraigo a la realidad que decía al principio con los casos, pero que no fuera una transcripción, ¿no? Había que transformar eso, bueno, en acción dramática, y eso creo que el trabajo de Ana y de Inés fue fantástico, es fantástico, y después el diálogo con Margarita, porque después el libreto se pone en escena, se empieza a trabajar con los actores, surgen necesidad de modificación, y la capacidad de respuesta de Anita y de Inés y de comprensión es fantástica. Creo que ellas
yo, bueno, trabajé en la investigación y por supuesto que discutimos muchas cosas, pero ahí en ellas tres está el fuerte de la dramaturgia. Y después en un elenco maravilloso, con un compromiso, además. Está, bueno, Pelusa, Vidal como jueza, pero también todos los actores, que además rotan los papeles, ¿no? O sea, se sacan una piel y se ponen otra en el siguiente capítulo. Entonces hay un elenco que creo que con un compromiso muy fuerte con el tema y con un talento personal y de grupo también muy potente. No me acuerdo el nombre del actor, uno que tiene bigote, que hace... Pablo Isasmendi, que hace bueno, hace varios. Por eso, que hace papeles re diferentes. Sí. No sé si es el mismo que estamos hablando, pero que hace el abogado, él monta un abogado con un poco chanta. Sí, es él. Después un padre agresivo que quiere luchar por la tenencia, ¿no? Sí, que agresivo, además, no sé si agresivo, es que está como iracundo. Claro, exacto, iracundo. Que además es abogado, Pablo. Sí, suma eso, ¿no? Sí. Pero digo, no sé si chanta, pero tiene como eso de que le dice los NNA en vez de decirle por el nombre. Sí. Como... Es un poco chanta, sí, lo hace muy bien. Sí, pero todos los que trabajan en la obra, además muy exigente, ¿no? Porque están actuando un capítulo y ensayando el siguiente. Sí, y bueno, y la dirección de Margarita Musto. Creo que lo que hemos visto, porque además hay una puesta en escena muy sencilla, pero muy efectiva. Pero aprovechan bien poquitas cosas, ¿no? Como la bandera de Uruguay para decir, acá cuando está la bandera estamos en el juzgado, ¿no? Claro, es que no... La pantalla esa que usan con la luz, el trasluz, ¿no? Sí, todo el ambiente sonoro, ahí está Leo Croato en la iluminación, Martín Blanchet, que me parece como no es como una representación naturalista. Hay una disposición, una suerte de sala de audiencias con el público muy cerca. Una disposición de las butacas, que son unos bancos que hace que vos estés muy cerca de lo que está sucediendo. Toda esa puesta en escena, en un sentido de conjunto, de escenografía, de luz, de sonido, está muy estilizada y es muy potente. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Audiencias, para recordar, está en el Teatro Victoria. Ahí es la calle, esa es... Río Negro. Río Negro, pero es ahí cerquita como de... Entre Mercedes y Uruguay. Ahí va, cerquita como de ANCAP, ¿no? Como de las oficinas. Por ahí. Del Banco de Seguros. Ahí va. No muy lejos del juzgado, además. No. A distancia caminable del juzgado de familia. Sábados a las 9, ¿no? Y domingos a las 7 de la tarde. Sí. Y después decían que van a seguir haciendo estas funciones especiales donde se van a poder ver también los capítulos anteriores, ¿no? Sí, se van a hacer... Pero por ahora está en escena, bueno, en cartelera hasta el segundo capítulo. El fin de semana pasado hubo una especie de mini maratón. Sí, ahí estuve yo. Ahí estuviste vos, viste el primero y el segundo. Vi y después creo que volvían a poner el segundo a las 9. O sea que los actores estuvieron a full. Sí, no, hacen Tuvieron 3 horas al palo. Sí, un esfuerzo maravilloso. Y en agosto se va a estrenar el tercero y último. El tercero y último. Virginia Martínez, Virginia Ginates, muchísimas gracias a ambas por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a vos por la a invitación ustedes. y por la difusión.